Yo te pido, Señor, que ahora, Padre, cuando volvamos a cantar, Señor, esta canción, Señor, esta adoración, tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo en este lugar y aún el mismo oxígeno, Señor, que se respira en el cielo, Dios, descienda sobre cada uno de nosotros, trayendo paz, trayendo armonía, Señor, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor. Y que tú estés preparando, Señor, cada uno de nuestros corazones, así como el agricultor prepara la tierra, Señor, para que pueda recibir la semilla, Jesús. Amén. Así que obra, Espíritu Santo, sea tu unción y tu bendición derramándose, Señor, ahora en este momento sobre este lugar, Señor, junto con los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, Señor. Te decimos a ti que eres el único y sabio Dios, el inmortal, el invisible, a quien va toda gloria, toda honra, todo honor. Amén. Y toda alabanza. Aleluya. Vamos, Flor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor, marcharemos unidos lado a lado en amor, y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación. Y al Espíritu Santo, que nos une en comunión. Que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Amén. Pastor, está el micrófono bloqueado. No se lo escucha, pastor. Perdón. Sí, en realidad es, como decíamos recién, como dice la canción, estamos unidos en amor y el factor de unidad para nosotros es el Señor. Este es uno de los primeros himnos que yo aprendí cuando recién había llegado a la iglesia, cuando recién había llegado a la congregación. Y hace unos días, el marido de Florencia, Meco, él subió esta canción, me la envió y realmente me trajo a memoria aquellos tiempos tan hermosos, sobre todo cuando uno se empieza a mover en el primer amor de Jesús, cuando uno recién empieza a conocer de las cosas de Jesucristo. Y realmente sentí en mi corazón un impacto muy fuerte y por eso es que le pedí a Florencia que lo compartiera con nosotros en esta noche. Así que sé que ha sido de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y la palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche
la verdad que el Señor la puso en mi corazón. Y esa palabra, el título de esta palabra sería, ¿está Él a bordo? ¿Está Él sentado en el trono de tu corazón? ¿Está Él subido en tu barco, en tu barca? Barca, en el idioma bíblico, es símbolo de vida. ¿Está el Señor conduciendo? Tu barco está conduciendo tu barca. ¿Tus ojos están puestos en Él? Porque si tus ojos están puestos en Él, la vida la vas a vivir de una manera totalmente distinta a si tus ojos están alejados del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Si has sacado los ojos de Dios, vas a ver las cosas desde una perspectiva difícil, desde una perspectiva negativa, desde una perspectiva que no te va a dar ningún tipo de optimismo en cuanto a las cosas que están por venir. En cambio, si tienes tus ojos puestos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, entonces tu óptica de la vida va a ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Esto es conforme a lo que según su propósito han sido llamados. Él tiene absolutamente todas las cosas bajo control. Y yo quiero que veamos esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso elegí dos secciones distintas, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, para que nosotros veamos la necesidad de tener a Jesucristo como el capitán de nuestras vidas, como el timón de nuestro barco, como aquel que guía nuestros pasos, como aquel que nos guía siempre hacia adelante y hacia la victoria. Y en el Antiguo Testamento, el capítulo que había elegido está en el libro de Isaías. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 6 y en los versículos 1 al 4. Y fíjense que empieza diciendo, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a explicar un poquito cuál era la situación. Usías había sido un muy buen rey. Usías había gobernado durante 52 años en Judá. O sea que las 2 tribus de Judá, Judá y Benjamín, habían sido gobernadas por un rey justo. Qué hermoso, ¿no? Tener la seguridad de que tenemos un rey que no es corrupto. No era perfecto, Usías cometió errores, ¿sí? Como los puede cometer cualquiera, pero su corazón estaba inclinado a Dios, más allá de las dificultades que él puede haber tenido, sobre todo al final de su reinado. Pero él era un hombre que amaba a Dios, y sus padres proféticamente, porque en Israel antes los padres ponían nombres que normalmente eran proféticos para sus hijos. Y en el caso de este niño le habían puesto Usías. Y Usías significa, mi fortaleza proviene de Dios, o Dios es mi fortaleza, Dios es mi fuerza. Entonces, ustedes imagínense si cada vez que nosotros nombráramos al presidente, ¿sí? O ellos nombraban al rey, en ese momento ellos decían, Dios es mi fuerza. Cada vez que ellos decían el nombre de Usías, venía a su corazón, venía a su mente, venía a sus pensamientos, que Dios era la fortaleza de sus vidas. Entonces, de esa manera, los pensamientos de todo el pueblo eran que la fortaleza provenía del Rey de Reyes y del Señor de Señores, provenían de Dios, no provenían de cada uno, ni siquiera de Usías, sino que provenían de Dios. Y qué tristeza y qué desolación cuando una persona así, cuando una persona honesta, cuando una persona justa, cuando una persona recta, parte de este mundo. Y entonces, el profeta Isaías, que era primo de Usías, Isaías significa, el Señor
es mi salvación. Imagínense tener un amigo que se llama Isaías y ser hebreos, y cada vez que lo vemos y le decimos Isaías, nos está recordando que Dios es nuestro Salvador. Por eso Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, porque él habló de Jesucristo. Él habló del Salvador que había de venir. Él, como dijimos hace un par de sábados, 700 años antes, dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. El 90% casi de las profecías que dio Isaías estaban relacionadas con el nacimiento del Mesías y todo lo que Jesucristo iba a hacer sobre esta tierra. Y él estaba convencido que el Señor era su Salvador, que el Señor era su salvación, o por lo menos con su boca lo decía. Pero no es lo mismo repetir con nuestra boca algo que tener la plena convicción, el pleno convencimiento de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo tiene todo bajo control. Yo puedo repetirlo muchas veces, pero si no lo creo, de nada me va a servir. En cambio, si esa es una convicción, como la fe, ¿verdad? La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Y nosotros podemos llamar a las cosas que no son como si ya fueran, porque así las llama Dios. Y si nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que es Dios el que está manejando toda la situación, entonces no vamos a estar angustiados, no vamos a estar entristecidos, no vamos a estar desilusionados, no vamos a estar devastados. Pero en este caso Isaías se sintió devastado, se sintió desilusionado, se sintió entristecido. Y él debe haber pensado en su corazón, ¿y ahora quién irá a venir? ¿Será mejor el que viene o será peor? ¿Cómo llevará los destinos de Israel? Entonces, tal vez vos estés en una situación así. Tal vez estés pensando, ¿y qué va a ser de mí ahora? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? Bueno, así como el profeta Isaías, yo le pido al Espíritu Santo que haga lo mismo en tu vida. Porque cuando el profeta Isaías estaba preocupado, estaba entristecido, estaba desilusionado, estaba devastado por la situación, vino el Espíritu Santo y tomó en espíritu al profeta Isaías y lo llevó hacia el mismo templo. Y cuando lo llevó al templo, permitió que sus ojos y sus oídos espirituales fueran abiertos para que él pudiera ver cosas que ojo no vio, oír cosas que oído no oyó y que no habían subido en corazón de hombre, por lo menos no habían subido todavía en el corazón de Isaías. Pero al abrirle los ojos, el Espíritu Santo a Isaías, él pudo ver al Señor sentado en su trono alto y sublime, reinando en majestad. Lo pudo ver sentado en su trono, rodeado de luz. Y cuando vio eso, él se impresionó, pero no solo pudo ver eso, también vio que había querubines, que había serafines que estaban alrededor de ese trono. Y esos serafines, esos seres que él todavía no los había visto nunca, tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 alas volaban. Y cantaban constantemente, Santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos. Y él pudo ver cómo los quiciales del templo se empezaban a mover y cómo el templo mismo se llenaba de la presencia de la gloria de Dios. ¿Saben, mis amados? Cada vez que nosotros adoramos ahora al Señor, nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, cuando nosotros le decimos, Santo eres tú, cuando recién cantábamos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque son fuente de toda bendición, son fuente de salvación, nos unen en comunión.
nuestros cuerpos se estremecen y muchas veces se nos pone la piel de gallina, es simplemente porque la sequina de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios viene sobre nosotros si somos llenos del Espíritu Santo, o por lo menos debiéramos serlo. Entonces, cuando Isaías vio todo esto, quedó tan impactado y tan impresionado que entendió dos cosas. Una, entendió que Israel no dependía de un rey. Israel no dependía del gobierno de Usías. Israel dependía de Yahweh. Israel dependía de Dios. Israel dependía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y te quiero decir, hermano, vos no dependés de un presidente, no dependés de un gobernador, no dependés de un papá, no dependés de un esposo. Vos dependés de Dios. Dios puede usar a un presidente, puede usar a un gobernador, puede usar a tu papá, puede usar a tu esposo, puede usar a tu esposa para que te provea de todo lo que necesitas. Pero vos dependés de Dios. Sigue siendo igual. Así como en la época de Isaías, así en este tiempo. Seguimos dependiendo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero había una segunda cosa. Y es que Isaías era una persona, la verdad que era un muy buen hombre, era un hombre muy justo. Era un hombre que aparentemente y a los ojos de todo el mundo, él era una persona que se la consideraba íntegra, se la consideraba honesta, se la consideraba muy buena persona y una persona muy confiable. De tal manera que Dios, en el capítulo anterior, que vamos a ver ahora, en el capítulo 5, que va desde los versículos 21 al 24, del versículo 5 del 20 al 23, Dios había enviado a este hombre, a Isaías, para que él reconviniera a los hombres que se estaban moviendo en Judá. Y él empezó a caminar por medio del pueblo y él les decía: ay de los que a lo malo dicen bueno y de los que a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, los que cambian la verdad y la realidad de las cosas. Los que te dicen no importa lo que hagas, ¿qué tiene que ver la corrupción? Si después de todo no robamos tanto, es un poquito lo que nos vamos a llevar. Pues no, para Dios no es así. Entonces los mandó a Isaías a que les diga: ay de ustedes que a los malos llaman bueno, a los buenos llaman malo. Ay de ustedes que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Ay de ustedes que ponen lo dulce como si fuera amargo y lo amargo como si fuera dulce. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. De los que creen que por sus obras pueden llegar a Dios. De los que creen, yo soy bueno, yo no le hago nada malo a nadie, yo me merezco llegar al cielo porque soy una buena persona y tengo buenas obras. Una mala noticia para vos. A Dios solamente se puede llegar a través de la sangre de Jesucristo. Y si vos no tomás la ofrenda que Jesucristo hizo en la cruz aquella tarde, no vas a poder llegar a la presencia del Señor. Y esto es lo que Él les estaba predicando y les seguía diciendo: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Mediante cohecho recibían algún tipo de dinero, algún tipo de coima, para transformar lo que era verdad en mentira. Ellos mentían para que los justos cayeran y quedarse con lo que ellos tenían. Entonces Isaías, durante varios días, había ido predicando por todo Judá y diciéndoles: ay de ustedes. ¿Pero qué pasaba en el mismo Isaías? Isaías pensaba que como Dios lo utilizaba para decir todo esto, era justo. Pero ¿saben qué le pasó a Isaías? Cuando vio la suprema santidad de Dios,
cuando tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Cuando él vio lo que era el templo de Dios y cuando la Shekinah de Dios descendió sobre aquel templo y él pudo ver la misma gloria de Dios, él ya no dijo, ay de los bebedores de vino. Él ya no dijo, ay de los que hacen cohecho. Él ya no dijo, ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Saben qué dijo? Lo vamos a ver en Isaías, en el capítulo 6, de los versículos 5 al 8. Él mirando al cielo, mirando al Señor, mirando a Yahweh, mirando a Adonai. Y él dijo, ay de mí. ¡Ay de mí! Y qué bueno que esta noche, que es la última noche de humillación, vos puedas humillarte delante de la presencia del Señor y cayendo de rodillas, decirle al Rey de Reyes, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos y han visto hoy mis ojos al Rey, al Señor, al Dios de los ejércitos, al Sidkenu. Entonces, él se dio cuenta que no podía seguir adelante, que no podía estar delante de la presencia de Dios sin que algo lo limpiara, sin que algo lo salvara. Entonces, un ángel de los que estaban alrededor, ahí en el templo, tomó unas tenazas y del altar tomó un carbón encendido y vino con ese carbón encendido y lo posó en los labios de Isaías. Y le dijo, ahora son limpios. El ángel le dijo, ahora son limpios tus labios. ¿Saben qué produjo eso? Eso produjo el entendimiento. Abrió los ojos. Se le cayeron unas escamas a Isaías en ese momento. Yo en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que haga caer las escamas de nuestros ojos. Que esas escamas puedan caer de nosotros para que podamos ver que el único sacrificio aceptable para Dios fue la sangre de Jesucristo en la cruz. No las obras que vos pudieras hacer, no las obras que yo pudiera hacer, sino simplemente ese carbón encendido representaba el sacrificio 700 años más adelante de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese carbón que tomó el ángel con tenazas, ¿saben por qué lo tomó con tenazas? Porque si lo hubiera tomado con las manos, se hubiera quemado. Tampoco el ángel estaba en condiciones de tomar. Pero lo tomó con tenazas y fue y lo puso en los labios que el mismo Isaías reconocía, que eran labios inmundos, y no tanto porque dijeran malas palabras solamente. Se refería a que eran labios injustos, labios que no siempre proclamaban la gloria y la gracia de Dios, labios que a veces dudaban, labios que a veces declaraban incredulidad hacia las cosas de Dios. Por eso había estado tan triste con la muerte de su primo Usías. Entonces el ángel tuvo que tocarlo. ¿Y saben qué adquirió Isaías? Adquirió identidad. Entendió que por sí mismo él no era digno de estar en la presencia de Dios, pero que simplemente un toque de ese carbón, que vendría a ser ahora la aceptación del sacrificio y de la ofrenda de Jesucristo en la cruz, lo hacía apto y lo hacía digno para estar en la presencia de Dios. Entonces él entendió identidad y dijo, claro, yo estoy aquí para hacer algo. No estoy aquí solo para irme de vacaciones cuando tenga ganas o para formar una familia. Yo tengo una función, tengo un propósito, tengo un diseño, tengo un plan de parte de Dios.
para este tiempo, para estas personas, para Judá, para el lugar en donde estoy. Dios tiene un plan, un diseño y un propósito para vos aquí en Salta, con tu familia, en el trabajo en donde estás, con las personas con las que estás. Tiene un diseño para tu vida. ¿Y saben qué hizo Dios después de eso? Porque antes no lo podía hacer. Hace una pregunta el Señor. Y dice, ¿quién irá por nosotros? Y ahora Isaías ya estaba en condiciones de decir, yo, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Y yo espero que en este momento, ahora, ahí sentado donde estás, no te estoy viendo porque todas las cámaras lamentablemente están apagadas. Pero yo espero que levantes ahora tu mano, porque el Señor está preguntando, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Dios está buscando, Isaías. Dios está buscando personas que con pleno y total entendimiento de lo que significa ser hijo de Dios y de lo que significa estar en esta tierra, pero haber sido puestos por Dios en esta tierra, de que hoy digan, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿para qué me necesitas? Yo voy a ir. Entonces no dependemos del rey de turno. No dependemos de la persona que está al lado nuestro. Ni los demás dependen de nosotros tampoco. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros, y si nosotros entendiéramos simplemente que Él es Jehová Jireh, que Él es el Dios de toda provisión, entonces entenderíamos que solamente dependemos de Él. Como dije hace un rato, Dios puede usar un rey, Dios puede usar un presidente, Dios puede usar un gobernador, Dios puede usar un amigo, Dios puede usar un banquero, un padre, una madre, un hijo. Pero nuestra dependencia, nuestros ojos, tienen que estar puestos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si no vamos a quedar atados a esa persona, a veces de por vida, porque me hicieron un favor, le tengo que pagar toda la vida. No, Señor. Si te hizo un favor es porque Dios lo envió a que te lo haga. Eso no quiere decir que seas desagradecido. Sea agradecido con esa persona, pero no seas dependiente de esa persona. Yendo ya hacia el Nuevo Testamento, porque quiero mostrarles otra faceta de la autoridad de Dios. Quiero mostrarles otra faceta de lo que el Señor hace en nuestras vidas y que tiene un poco más que ver con el título que le habíamos puesto a este mensaje. ¿Está Él en tu barca? Entonces vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 4, desde el versículo 35 al 41, yo lo voy a leer entero primero y después lo vamos a ir desglosando. ¿Sí? Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? En el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El relato comienza con una propuesta de Jesús, con un llamado de Jesús.
Jesús les propone algo a los discípulos. Los llama a los discípulos para una cosa específica. No es el llamado general. Ese llamado, por ejemplo, cuando Jesús pasó al lado de Mateo, al lado de Leví, y Leví estaba en ese banquillo y con esa mesita cobrando impuestos. Y Jesús simplemente pasó, lo miró a los ojos y le dijo: Mateo, sígueme. Leví, sígueme. Y Leví se paró y lo siguió de inmediato. Dejó toda la plata que estaba ahí. Y él era un cobrador de impuestos. En otra ocasión Jesús había pasado a la orilla del mar. Y había visto a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y les había dicho: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente le siguieron. Y después pasó también por otra barca, por otra embarcación, que era la de Pedro, donde estaban Pedro y Andrés, y les dijo: ustedes son pescadores, dejen las redes y vengan detrás de mí. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ese es el llamado general. Es cuando Dios nos invita a formar parte de su reino. Es cuando Dios nos dice: si vos me permitís que yo venga a tu corazón y me siente en el trono de tu corazón, entonces yo voy a empezar a guiar tu vida, ya no para que pesques peces, sino ahora para que pesques hombres. Eso no quiere decir que nosotros no podemos seguir en la ocupación que tenemos, pero nuestro corazón va a estar puesto en la evangelización y en rescatar todas las almas que nosotros podamos. Pero este llamado era distinto. Y les voy a decir por qué este llamado es distinto. Y ustedes van a entender tal vez muchas cosas que están pasando en sus vidas. Y yo voy a entender cosas que están pasando en la mía, o las entendí por lo menos cuando estaba preparando este mensaje. Cuando Jesús los llama a los 12 y les dice: pasemos al otro lado, se refería, ellos estaban en un lado del lago y Jesús les decía: bueno, vamos a pasar de esta orilla hacia la otra orilla, a la zona de Gadara. Vamos a cruzar el mar de Genesaret y vamos a ir a Gadara. Pero Dios tenía un plan. Jesús tenía un plan. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? Jesús sabía lo que iba a pasar en ese viaje. Pero Jesús necesitaba probarlos. Así como necesita probarnos a vos y a mí. Jesús necesitaba entrenarlos a sus discípulos, así como necesita entrenarnos a nosotros. Jesús sabía que cuando ellos cruzaran a la otra región a la que iban y llegaran a la otra orilla, se iban a enfrentar con un nivel espiritual mucho más grande, con una guerra mucho más difícil que la que habían vivido hasta ese momento. Entonces Jesús necesitaba hacerlos pasar por esta situación. No reniegues de la situación por la que estás pasando. Porque si Jesús te hizo una promesa y te dijo: pasemos del otro lado, al otro lado vas a pasar. Pero posiblemente los discípulos, así como nosotros, cuando Jesús les dijo: vamos a cruzar el mar, ellos habrán pensado que iba a ser como un crucero de lujo all inclusive, en el cual iban a tener toda la comida, toda la bebida y toda la comodidad que necesitaran hasta llegar al otro lado. Y obvio, si iban con Jesús. Pero Jesús necesitaba probar la fe, la identidad, la confianza, el amor y la humildad y el reconocimiento de sus discípulos. Él necesitaba saber si ellos de verdad estaban dispuestos y levantaban la mano y decían: heme aquí, yo iré, Señor. Y fíjense, qué
cuando estaban en el medio de cruzar de una orilla a la otra, se desató una gran tempestad, una tormenta tremenda. Los discípulos, muchos de ellos, eran pescadores y estaban acostumbrados a lidiar con ese tipo de tempestad en el mar que estaban atravesando. Pero tormenta y tempestad como esta no habían visto nunca. ¿Cómo es la tempestad que te está tocando vivir? Tempestad en la Biblia es sinónimo de un problema difícil, de un problema muy complicado, de una situación que te está costando asumir, de algo en lo cual te estás sintiendo casi perdido, estás sintiendo que estás derrotado, estás sintiendo frustración porque no podés transformar esa situación, porque esta situación te está ganando. Ese es el sentido de tempestad en la Biblia, o de montaña, o de problema. Es una situación difícil, es una situación casi imposible. Pero qué lindo, ¿no? Jesús estaba en la barca. Y en el libro del Cantar de los Cantares dice, he aquí, mi amado, Él viene, brincando sobre los collados por encima de los montes. ¿Sabes? El Señor cabalga sobre querubines. Y está por encima de todo problema, está por encima de toda situación, está por encima de todo imperio, está por encima de todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Él viene por encima. Y si vos tenés tus ojos puestos en Él, vos también vas a estar por encima del problema. Ahora, si tus ojos cayeron de Dios, si vos estás enfocado en la tempestad y estás enfocado en el problema, pues tus ojos van a estar puestos en el problema. Y sabes que no vas a ver la solución. Entonces, fíjense que no solo había una tempestad. En esa tempestad, dice la palabra de Dios, que habían grandes olas. Entonces yo me los imagino a los 12, mirando y por encima de la barca, por encima del costado de la barca, de la parte superior de la barca, las olas traspasaban y entraban en la misma barca y los estaban mojando, y el agua se estaba empezando a depositar en la barca. Olas. Las olas vienen subterráneas, vienen y se forman desde abajo. Las olas son ataques satánicos. Son ataques demoníacos. Por ejemplo, ¿vos creés que vas a salir de esta? La voz del diablo, hablándole a tu oído derecho. ¿Yo que vos? Ya le entrego el espíritu al Señor. Porque minutos más y ya te vas con Dios. ¿Realmente crees que vas a poder salir de esta situación? ¿De verdad crees que Dios es poderoso para sacarte? Duda, incredulidad, mentiras. El diablo hablándote al oído para hacerte dudar de Dios. ¿Cuántas veces Dios intervino en una situación difícil de tu vida y te sacó a victoria? Bueno, te aviso que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué si lo hizo ayer no lo va a hacer hoy? Pero el diablo te va a decir, no, pero tempestad como esta, vos no tuviste nunca. ¿Vos crees realmente que Dios puede con esta tempestad? ¿Crees que Jesús te puede librar de esto? Y las olas cada vez crecían más. Pero no solo había olas.
había un viento contrario. Los discípulos, como buenos pescadores, remaban con todas sus fuerzas y utilizaban todos los medios que conocían para hacer que la embarcación siguiera hacia adelante para ganar y para cruzar hasta la otra orilla. Pero el viento les era contrario. Entonces la barca no avanzaba. Estaba siempre en el mismo lugar a pesar de los esfuerzos denodados de esos 12 hombres. ¿Será así en tu vida? ¿Será que ya hiciste todas las cosas que sabías hacer? ¿Será que ya hiciste todo lo que podías hacer? Toda tu habilidad, todo tu conocimiento, ¿ya lo invertiste en esta situación? Bueno, ahora confía en Dios. Ahora espera en el Señor. Ahora decirle, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Y no solo había viento contrario, había truenos y relámpagos. Y los truenos y los relámpagos y el viento contrario no son otra cosa, sino el entorno a nuestro alrededor. Yo me imagino entre ellos mismos. Juan, hace algo, vos, Pedro, que sos pescador, que siempre estuviste en estas situaciones. ¿No ves que nos morimos? Ya no podemos salir de esta situación. Y a veces, nuestros padres, nuestros hermanos, aún los hermanos en la fe, son como salvavidas de plomo, porque no tienen fe. Y en vez de llevarte a la superficie, te hunden más todavía. Y en vez de darte palabras de aliento, te asustan. Como la esposa de Job, ¿se acuerdan? Cuando Job pasó por aquella toda situación difícil, espantosa. Ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ah, qué lindo consejo. Entonces ellos necesitaban pasar por esa situación porque ellos se creían que tenían mucha fe. Ellos creían que gobernaban sus sentimientos y que gobernaban sus emociones y que tenían dominio propio. Pero no gobernaban nada. Ante una situación difícil e inesperada, ellos no sabían qué hacer. Estaban desesperados. De tal manera que fueron corriendo a Jesús lo mejor que podían hacer. En realidad debieron haber orado, debieron haber intercedido, debieron haberse humillado y debieron haber tenido fe. Pero el Señor les estaba enseñando una lección. Y es que no era con sus fuerzas, no era con sus capacidades y no era con sus habilidades. Fíjense qué tremendo. Dios los hizo pasar una situación en la que ellos eran idóneos, en la que ellos estaban capacitados. ¿Cuántas veces le habrán peleado las tempestades en el mar? Pero Dios les presentó una, como posiblemente te esté tocando vivir hoy en tu vida. Tal vez sea una situación de salud, tal vez muchas veces zafaste de distintos problemas en tu salud. Pero, esta ya no. No, porque esta ya es más difícil. Esta ya es más complicada. Capaz que es un problema económico. Y capaz que Dios te salvó un montón de veces. No estoy hablando de que seas irresponsable y después le eches las cargas al Señor, ¿no? Estoy hablando de situaciones inesperadas y no provocadas por mí mismo, ¿no? ¿Crees que Dios no te puede sacar? Tal vez sea con tus hijos, tal vez sea con tus padres, tal vez sea en tu matrimonio. Tal vez ya no le veas salida, ya está todo perdido. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a poner mi corazón. Ahí estaba el Señor. Y ellos van corriendo, desesperados delante de Jesús. Y yo me imagino que hasta los amarronearon al Señor. Y le dijeron, Señor, despertate.
¿No tenés cuidado de nosotros que perecemos? Nos estamos por morir. Mirá, se hunde la barca. Jesús solo los estaba probando, hermano. Jesús estaba probando hasta dónde llegaba su fe. Y Jesús los estaba entrenando. Y si querés tener fe, el Señor te va a poner pruebas. Pero bendita sea la prueba si van a hacer que mi fe aumente para que yo pueda subir a un nivel espiritual mayor. Bienaventurados los que pasan por múltiples pruebas. Y en otra parte dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, sea probada con fuego, para que vuestra fe sea hallada en gloria y en honra cuando Jesucristo vuelva. Jesús está permitiendo que pases por distintas situaciones para que subas de nivel, para que tu fe no caiga. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el COVID es algo que Dios no puede neutralizar? Por favor, Dios lo puede neutralizar. Pero el problema es nuestro, que muchas veces no contamos con la fe necesaria. Ya Dios nos ha mostrado con muchos de nuestros hermanos cómo Él hizo que la enfermedad retrocediera, y no solo con el COVID, con tantas cosas, con tantas situaciones. Nosotros hemos visto tantas veces a Dios obrando en sanidad, a Dios obrando en liberación, a Dios obrando en provisión, a Dios obrando en prosperidad, a Dios obrando en milagros, lo hemos visto ahora, hasta hace poco, con muchos de nuestros hermanos. Dios los está levantando. ¿Sabe qué, mi amado? No mires al Señor y le digas, Señor, como Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay mucho rodaje en tu vida todavía. Ese carretel todavía tiene mucho hilo. Vamos a seguir adelante. ¿Saben por qué? Porque Dios viaja en nuestra barca. Entonces Jesús se levantó, vino, miró a la tempestad y le dijo, calla, enmudece. Y yo estoy seguro que el Señor ahora, si tu fe está puesta en Él, Él le va a decir a tu problema, no importa cuál es el problema. Vuelvo a decir, no importa si es financiero, si es económico, no importa si es de salud, no importa si es matrimonial, no importa si es familiar. Dios le va a decir a tu tempestad, calla, enmudece. Pero lo que Dios quiere es que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe no falte. Por eso, Él les hace una pregunta y les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Saben? Es la misma situación, la tempestad que vos estás viviendo hoy. Es la misma situación que vivieron los discípulos en aquel momento. Y Dios te dice, no estés amedrentado, no estés asustado, no tengas miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces fíjense que cuando los discípulos vieron que de inmediato la tormenta cesó, y dice en otra parte de la Escritura, y hubo grande bonanza. No, acá y se hizo grande bonanza. Entonces, ellos podrían haber festejado,
Ellos se podrían haber abrazado, podrían haber dicho, viste, yo te dije que el Señor... Mentira. Yo sabía que el Señor iba a calmar la tempestad y que yo estaba tranquilo, me hacía nomás el nervioso para que ustedes no se sientan... Mentira. Estaba asustado. Para que no estés amedrentado, busca coequippers, personas que tengan fe. Porque siempre van a surgir los que te van a decir, vos siempre en la misma. Mira, tu economía no crece. Mira, tus hijos no cambian. Mira, tu familia cómo está. Para el matrimonio que vos tenés, mejor separarse. Alejate de ese tipo de personas. Porque en ellos hay incredulidad. Acércate a los que te digan, Dios tiene una solución para tu vida. Dios va a transformar esto siempre y cuando Jesús viaje en tu barca. Y vos empieces a hacer las cosas que Dios te dice que tenés que hacer. Entonces hay una esperanza para tu vida. Dios va a transformar tu vida. Dios va a cambiar tu realidad, que no es real. Porque muchas veces nosotros vemos como realidad lo que el diablo nos muestra. Y no lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Pero ¿saben? Dice en el versículo 41. Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Saben qué pasó con él? ¿Saben qué pasó con estos hombres? Ellos tuvieron un encuentro con la autoridad de Dios. Ellos vieron que las situaciones difíciles e imposibles tenían que obedecerle a Dios. Seguramente cuando el Señor se levantó y reprendió a las olas, le debe haber dicho, espíritu inmundo, yo te ordeno en el nombre de Jesús, en mi nombre, porque era Jesús el que lo decía, yo te ordeno que te detengas en este momento. Y ellos deben haber visto cómo la ola, hacía así, se quedaba quieto, hermano. Así como el velero que vieron en la imagen del principio. Tan bien captada. Paz. Total. Así que tengo una pero muy buena noticia para cada uno de ustedes. Y con esto voy a cerrar la prédica. En Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 8, y en el versículo 28. Es la misma descripción, solo que en el Evangelio de Mateo. En vez de estar en el Evangelio de Marcos, esta historia está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Después le hablas a las tres y así recién van a poder entender bien todo lo que pasó aquella noche. Pero fíjense que en Mateo 8, 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Saben? Jesús le había dicho, pasemos a la otra orilla. Y ahora, en Mateo 8, 28 dice, cuando llegaron a la otra orilla. O sea, que Dios te va a hacer atravesar esta tempestad que estás viviendo y vas a llegar a la otra orilla. Pero cuando llegues a la otra orilla, te espera una nueva lucha. Te espera un nuevo combate.
te espera una nueva línea. Hay otra batalla por pelear. Y esta batalla es de un nivel más alto, porque tu fe ya creció. Porque pudiste creer que el Rey de Reyes y Señor de Señores está por encima de las leyes naturales. Está por encima del viento, está por encima de los truenos, está por encima de los relámpagos. Está por encima de tu enfermedad, está por encima de tu problema económico. Está por encima de ese problema que estás atravesando. Entonces tu fe crece. Y cuando tu fe crece, Dios ya te puede llevar a enfrentarte con dos endemoniados gadarenos. No, esa era esa situación, esa circunstancia. Pero Dios te está preparando para que vos puedas ir y rescatar a las personas que están en tinieblas, a las personas que están cautivas, a las personas que están en la cárcel. Porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros y nos ha enviado Dios para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para que puedan caminar los cojos, para que puedan cantar los mudos, para que podamos sacar a los que están en prisión, para que podamos sanar a los que tienen el corazón quebrantado. Pero para eso tenemos que estar preparados primero nosotros. Para eso tenemos que estar entrenados, hermano. Para eso tenemos que estar probados. Ahí en el libro de Jeremías hay una parte donde dice, si no pudieron con los que venían a pie, ¿cómo van a hacer con los que vengan a caballo? Si no pudiste con un problema chiquito, ¿qué vas a hacer cuando venga un problema más grande? Pero sabes que Dios te está preparando. Dios te está entrenando porque quiere que seas un soldado comando. Seas hombre o seas mujer. Dios te quiere preparar para que seas un soldado comando. Para que puedas meterte en medio de las tinieblas. Porque así dice la palabra, que las tinieblas no podrán soportar el embate de la iglesia. No quiere decir que vayas a pelear con demonios, que te vayas a pelear con la Pachamama, que te vayas a pelear con... No. Quiere decir que vayas a rescatar a los que están cautivos. Y si para rescatar a los que están cautivos tenés que pelear con el mundo de las tinieblas, pues lo haces. Porque Dios te va a preparar para eso. Pero por eso es necesario que te mantengas dentro del cuerpo. Es indispensable para que la vida de Jesús fluya en ti, que te mantengas dentro del cuerpo. Porque siempre va a haber un ojo que te va a mostrar lo que está pasando. Siempre va a haber un oído que va a escuchar y una boca que te va a hablar. Para que vos puedas entender tal vez la situación que estás atravesando. Dice el Señor que somos miembros en particular los unos de los otros y que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, todos los hermanos, estamos unidos por las coyunturas. Y todo lo que nosotros hagamos es para provecho del cuerpo de Cristo. Y entonces es necesario que no te alejes, como decía el autor del libro a los Hebreos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque te enfrías. Y Dios necesita que el fuego se mantenga unido, que las brasas se mantengan unidas. Si vos la alejás, la brasa se apaga, se enfría y se apaga. Tengo una buena noticia. La tempestad va a pasar. Y a la otra orilla vas a llegar. Oremos. Señor Jesús, Padre,
Ahora, Señor, apelamos a tu nombre, Señor, porque tú dijiste, Padre, que todo aquello que pidiéramos al Padre en tu nombre, Él nos lo daría, Señor. Todo aquello que esté de acuerdo a tu voluntad, todo aquello que esté de acuerdo a tu propósito, todo aquello que esté de acuerdo a tu plan y todo aquello que esté de acuerdo a tu diseño. Y nosotros lo pidamos. ¿Y qué significa pedir en el nombre de Jesús? Pues no es una fórmula mágica el nombre de Jesús. Es simplemente creer y entender que Jesucristo ya venció a las potestades de las tinieblas. Dice en el libro de Colosenses que Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesús ya venció. Y si venció en aquel momento, va a volver a vencer ahora. Porque Él es el Cordero de Dios que venció y que vence nuevamente. Y nosotros, si permanecemos en Él, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No por nosotros mismos, en Cristo Jesús. Somos vencedores en Él. Somos vencedores si esperamos en Él. Somos vencedores si permanecemos en Él. Somos vencedores si confiamos en el Rey de Reyes y en el Señor de señores. Por tanto, en esta noche nosotros declaramos en el nombre de Jesús que la tempestad, que la tormenta, que las olas, que los vientos contrarios, que los truenos y los relámpagos se van a deshacer en esta noche, en el nombre de Jesús. Y calma y bonanza va a venir sobre nuestras vidas. Pero no es que nos sentemos a esperar solamente. Doblemos nuestras rodillas, oremos. Y preguntémosle al Señor qué es lo que tenemos que hacer. Y sabes que cuando Dios te diga lo que tenés que hacer, no tengas miedo de tomar decisiones. Y de tomar las decisiones correctas. Porque Dios te va a sacar de esta tempestad. Siempre y cuando seas obediente y seas humilde a su palabra. Te bendecimos, Jesús, te exaltamos y, Señor, recordamos en este momento, Padre, que mañana, como primer domingo de octubre, Señor, vamos a tener una jornada de ayuno y de oración con Santa Cena, Señor, a las 10 de la mañana. Y, Padre, eso también forma parte de la obediencia. Eso también forma parte del esfuerzo. Eso también forma parte de no ser negligentes, sino diligentes. Señor, cuando sonaba tu alarma en Sión, cuando sonaba la trompeta en Sión, Señor, todo el ejército y aún cada una de las personas de Israel se levantaban porque sabían que tenían que ir a la lucha, sabían que tenían que ir al combate. Y Señor, está sonando trompeta en el pueblo de Dios, está sonando trompeta en Salta, está sonando trompeta en Jesucristo es fiel, en el ministerio Jesucristo es fiel. Y Dios nos está llamando a que nos aprestemos para la batalla. Entonces, si te resulta difícil levantarte mañana, ofrendáselo al Señor. Decirle, Señor, yo lo voy a hacer, me voy a esforzar, voy a ser diligente. Porque, Padre,
Quiero ser obediente a ti. Quiero ser agradable a ti, Señor. Y quiero ser útil en medio de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, en nosotros un sentido de cuerpo. Y ahora, Jesús, así como empezamos esta reunión, adorándote, Señor. Así, Señor, vamos a volver a hacerlo ahora. Lo vamos a hacer con la misma adoración que utilizamos para empezar. Adelante, Flor.